la clase de aceros, que va a estar dividida en dos partes. Uno, vamos a hacer un recordaris de del material acero, qué es el acero, ¿no? ¿Por qué a diferencia del concreto, de las cimentaciones, al acero se le ve más como un material que, si bien vamos a tener un proceso constructivo para este material, él entra solo, ¿no? Él no necesita mucha preparación, lo único que hay que hacer es habilitarlo. Y en esa habilitación, ¿qué es? El cortado y el armado del acero. ¿Cómo va a ir nuestro acero? Si ustedes se dan cuenta, tanto las vigas como las columnas, que son nuestros elementos principales, fundamentales y también más comunes en la construcción, son castillos de acero, que pueden ser incluso los aceros longitudinales, de diferentes grosores, y con una circular o con un borde, por ser más exactos, de aceros más delgados, ¿no? O alambres que ya vienen a ser nuestros estribos. Entonces, primero vamos a hablar del acero propiamente como un material para posteriormente ver su proceso constructivo. Debo señalar que el acero ha determinado un cambio en el proceso constructivo. Si es que nosotros no tuviéramos acero, a ver, ¿quién me dice qué tipo de fuerza asume el acero en una edificación? ¿De qué fuerzas hablamos que está asumiendo el acero? Perdón. ¿Qué fuerzas asume el acero? Tensión. ¿Quién dijo tensión? Salcedo, ingeniera. Salcedo, gracias. Muy bien. El acero asume la tensión, algunos decimos flexión, pero en sí lo que está asumiendo él es la tensión flexionándose. Si vemos la historia de la construcción, nosotros construíamos primero con adobes. ¿Y cómo funciona el adobe? Simplemente a peso propio. Entonces, por su peso propio, resiste su peso, pero no resiste el sismo. El adobe con el sismo, sus deformaciones son muy grandes. También por la gran masa que tiene, ¿no? Una pared de adobe pesa 3 a 4 veces más que una pared de ladrillos. Entonces, por la gran masa que tiene, no resiste el sismo. Por eso las paredes de adobe están confinadas a ser máximo de 2 pisos y con una losa o con un segundo piso de madera. ¿Para qué? Para que sea más ligero, ¿no? Entonces, así empezamos a construir. Fuera de que antes, ¿no? Los sistemas a piedra, los sistemas solo de barro, como han ido evolucionando nuestras culturas. Ya hablando de una construcción pseudo-moderna, hablamos de las construcciones en adobe y luego pasamos a la construcción del sistema, primero del sistema confinado. Entonces, en el sistema confinado ya hablamos de acero. El acero es aquel elemento que resiste sobre todo las fuerzas del sismo. También resiste el peso propio de la estructura y las cargas a las que ella es sometida de servicio, ¿no? Diariamente. Entonces, gracias al acero es que nosotros podemos construir edificios. Podemos alcanzar alturas mayores. Ya las ciudades en sí, las capitales de provincias, están sobrepobladas debido a la necesidad de las personas de mejores oportunidades educativas, sobre todo. Entonces, la gente del campo migra a la ciudad y ya los espacios de las ciudades han quedado bastante reducidos. Por eso tenemos que crecer hacia arriba, ¿no? Ya no podemos expandirnos. Nosotros somos el mejor ejemplo de esto. ¿Por qué?
porque Huánuco ya no tiene a dónde expandirse. Ya no hay a dónde irnos. Ya casi Caiguaina está totalmente poblado. Entonces vamos a llegar quizás hasta Ambo, totalmente cubierto. Pero de ahí Huánuco acaba. Entonces, ¿qué necesidad va a haber? La necesidad de construirse hacia arriba las edificaciones. Sin el acero, no podríamos construir de esa forma. Nos mantendríamos en nuestras casas de 2, de 3, hasta de 2 pisos con el adobe. Entonces, él es un elemento, es un material fundamental para la construcción. Entonces, ya para hacer la introducción, como como acero estructural, el acero estructural ya es aquel acero que embebemos en concreto para ya soportar en sí la carga. Cada uno, el concreto, asume sus fuerzas a compresión. Ya nuevos estudios han dicho, ¿no?, que el concreto asume ligeras flexiones. Entonces hablamos que una columna se flexo-comprime y el concreto y el acero asume la flexión. Entonces pasemos a ver un poquito de qué es el acero y cómo ha ido evolucionando. No se conoce con exactitud la fecha en que se descubrió el acero. Sin embargo, podríamos decir que en Egipto se encontraron los primeros utensilios que datan del año 3000 a.C. En Grecia, hacia el 1000 a.C., ya se conocía la técnica para endurecer armas de hierro mediante el tratamiento térmico. Ustedes saben que el acero alcanza grandes temperaturas para poder malearse, para poder fabricarse. Y luego, al enfriarse, tiene la forma del recipiente que lo ha contenido, la forma del molde que lo ha contenido, y alcanza su resistencia óptima, ¿no? En África, algunos de los primeros aceros provienen de antes del 1400 a.C. En la península ibérica, en el siglo IV a.C., fueron producidas armas de acero. En China, entre el 2002 a.C. y el 2020 después de Cristo, se creó el acero al derretir hierro forjado junto a hierro fundido. Entonces son los chinos los que descubrieron el acero. ¿Cómo se descubrió y fabricó el acero en la antigüedad? El acero es fabricado a partir del hierro. El hierro es un elemento primigenio de nuestra tabla periódica, ¿no? Los artesanos en ocasiones producían el acero accidentalmente en vez del hierro forjado. Los artesanos del hierro aprendieron a fabricar acero. Primero, calentaban hierro forjado y carbón vegetal en recipientes de arcilla durante varios días. El hierro absorbía suficiente carbono para convertirse en acero auténtico. Entonces, la mezcla de hierro fundido y carbón vegetal es lo que nos va a dar el acero. Entonces, ¿cómo se descubrió? Casi por accidente. ¿Qué es el acero? Es una aleación de hierro y carbono en la que el carbono se encuentra presente en un porcentaje inferior al 2%. Para obtener acero se toma como materia prima el aravio, eliminando sus impurezas y reduciendo el porcentaje de carbón. ¿Qué propiedades tiene el acero? Sus propiedades fundamentales son la densidad, la dureza, la conductividad eléctrica, la corrosión, la dilatación, la resistencia al desgaste, la tenacidad y la maquinabilidad. De todos estos, 7 son muy buenos y 1 es el que nos afecta. ¿Cuál es el que nos afecta? ¿Quién me dice? La corrosión, ingeniera. Apellido. Mesa Durán. Mesa Durán.
Exactamente, la corrosión afecta al acero y es una gran preocupación para nosotros cuando estamos en obra, cuando estamos ejecutando, que esta, esta propiedad del acero o esta cualidad del acero afecte nuestra estructura. Cuando hagamos este proceso constructivo vamos a hablar un poquito más de la corrosión, por qué se da y si podemos utilizar acero que se haya corroído. Los diferentes tipos de acero se clasifican de acuerdo a los elementos de aleación que producen distintos efectos en el acero. Vamos a tener aceros al carbono, aceros aliados, aceros de baja aleación ultra resistentes y aceros inoxidables. Los aceros al carbono son más del 90%. Contienen carbono y un porcentaje muy pequeño de manganeso, de silicio y de cobre. Entre los productos fabricados con acero al carbono figuran máquinas, carrocerías de automóvil, la mayor parte de las estructuras de la construcción de acero, cascos de buques, etc. Este es el acero que nosotros usamos para la construcción, el acero al carbono. Los aceros, es el acero aliado. Contiene vadanio, molibdeno y otros elementos. Su clasificación está en estructurales para herramientas y aceros especiales, aceros de gran resistencia. Ahí pueden ver la foto de un puente reticulado. Es un tipo de acero especial, ¿eh? No estamos hablando del acero común, del acero que usamos en la construcción. Aceros de baja aleación ultra resistente. Más reciente, más baratos que los aceros aliados. En la actualidad se construyen muchos edificios con estructuras de aceros de baja aleación. Las vigas pueden ser más delgadas, sin disminuir su resistencia, logrando un mayor espacio interior en los edificios. Finalmente, los aceros inoxidables contienen cromo, níquel, son brillantes y resistentes a la herrumbre y oxidación. Algunos aceros inoxidables son muy duros, otros son muy resistentes. Debido a su superficie brillante, en arquitectura se emplea muchas veces para fines decorativos. La principal función que se le ha dado al acero inoxidable es la de los utensilios de cocina. ¿Por qué? Porque por su misma composición no guardan bacterias. Entonces, las bacterias resbalan al acero inoxidable. Por eso su uso mucho en los hospitales, ¿no? Si ustedes han estado en un hospital, la bandeja de los alimentos y los utensilios son de acero inoxidable. ¿Cuáles igual los elementos quirúrgicos, no? Los elementos con los que operan, los materiales con los que se operan son de acero inoxidable. ¿Cuál es el problema del acero inoxidable? Que es un tanto elevado su costo. ¿Cuáles son las ventajas del acero inoxidable? Alta resistencia a la corrosión, alta resistencia mecánica, apariencia y propiedades higiénicas, resistencia a altas y bajas temperaturas, buenas propiedades de soldabilidad mecanizada, corte, doblado y plegado, bajo costo del mantenimiento y es reciclable. ¿Qué efectos produce la aleación en el acero? ¿Qué se ha ganado al aliar al acero con otros elementos? Hemos conseguido mayor resistencia y dureza, mayor resistencia a los impactos, aumento de la resistencia al desgaste, aumento de la resistencia a la corrosión, mejoramiento de la maquinabilidad, dureza al rojo, es decir, a altas temperaturas, aumento de la profundidad a la cual el acero puede ser endurecido, es decir, la penetración de temple.
¿Qué ventajas y desventajas tiene el acero como material para la construcción? Acá ya estamos entrando un poquito a hablar de proceso constructivo, ¿no? Cuando nosotros analizamos por qué usamos el acero, cuáles son sus ventajas y cuáles son sus ventajas. Primero, la alta resistencia. La alta resistencia del acero por unidad de peso implica que será poco el peso de la estructura. Esto es de gran importancia en puentes de grandes luces. A ver, acá voy a explicarles quizás una clase un poco adelantada para el ciclo que tenemos nosotros, pero importante para que ustedes puedan entender la importancia del acero. Cuando ustedes saben, el sismo está en función de la aceleración. Y la aceleración está en función a la masa. A mayor masa, mayor aceleración. Entonces, el hecho de que el acero pueda hacer más ligera nuestra estructura y mantener o aumentar o incrementar la resistencia, lo hace el material ideal para la construcción, especialmente en grandes estructuras, como lo dice la lámina, como los puentes, ¿no? Que son estructuras muy, muy esbeltas, muy largas, pero muy pesadas. La uniformidad. Las propiedades del acero no cambian apreciablemente con el tiempo, como es el caso de las estructuras de concreto reforzado. Por ejemplo, una vivienda a la que nosotros llamamos de material noble, por decir una vivienda aporticada o confinada, su periodo de diseño, su tiempo de duración, según el reglamento, es 50 años. Entonces, es un material durable. Eso lo dice el reglamento, pero si ustedes harían un estudio, una encuesta de cuántos años de construcción tienen las edificaciones de material noble, hay edificaciones que pasan los 80, los 90 años con mantenimiento. Y si se votan, es más que nada para darle paso a edificaciones más modernas. La durabilidad. Si el mantenimiento de las estructuras es adecuado, durarán indefinidamente. La ductibilidad. La ductibilidad es la propiedad que tiene un material de soportar grandes deformaciones sin fallar bajo altos esfuerzos de tensión. La naturaleza dúctil de los aceros estructurales comunes les permite fluir localmente, evitando así fallas prematuras. La tenacidad. Los aceros estructurales son tenaces, es decir, poseen resistencia y ductilidad. La propiedad de un material para absorber energía en grandes cantidades se denomina tenacidad. ¿Qué otras ventajas tendrá el acero estructural? Gran facilidad para unir diversos miembros por medio de varios tipos de conectores, como son la soldadura, los tornillos y los remaches. La posibilidad de prefabricar los miembros de una estructura, su rapidez en el montaje, gran capacidad de laminarse y en gran cantidad de tamaños y formas, resistencia a la fatiga y posibilidad de reutilización después de desmontar una estructura, ¿no? Una gran muestra de el reciclaje que puede tener el acero, lo tenemos en el puente San Sebastián, ¿no? El puente San Sebastián se ha desmontado y se ha montado en Tomaiquichua. Entonces, ¿cuántos años ya tenía el puente San Sebastián? Más de 50 años. Sin embargo, sigue siendo utilizado. ¿Qué desventajas tiene el acero como material estructural? Su costo de mantenimiento. La mayor parte de los aceros son susceptibles a la corrosión al estar expuestos al agua y al aire. Por consiguiente, se tienen que pintar periódicamente. ¿Por qué? Porque la pintura le da
lo cubre para así evitar la corrosión. Costo de la protección contra el fuego. Aunque algunos miembros estructurales son incombustibles, sus resistencias se reducen considerablemente durante los incendios. Acá les voy a contar un estudio que se hizo. Ustedes son quizás un poco jóvenes, pero en el año 2000 hubo muchos problemas políticos, ¿no? Fujimori ganó aparentemente cuando le habían dado como ganador en primera vuelta a Toledo. Entonces él organizó una marcha. Si ustedes buscan en el Google y ven un poquito de historia de la política peruana, van a ver que él organizó el 28 de julio del año 2000 la marcha denominada la Marcha de los Cuatro Suyos, ¿no? En la cual hacía ver pues que todo el Perú, los cuatro suyos marchaban en contra del presidente elegido. En esta marcha se incendió el Banco Central de Reserva. Unos dicen que había gente infiltrada y se tiraron dentro del Banco Central de Reserva. El Banco Central de Reserva tiene un patio afuera, ¿no? Se tiraron hacia ese patio bombas hechizas, bombas molotov que le decimos, ¿no? Lo que causó un incendio de gran magnitud e incontrolable. El gran problema de que el banco se haya incendiado fue que dentro de él habían obras de arte muy valuadas, ¿no? Pero también dentro de esta estructura, bueno, cuando se desplomó, ardió durante horas, los bomberos no lo pudieron controlar, no solo por el incendio, sino también porque como estaban en la marcha, no era posible que lleguen los bomberos, ¿no? En esta estructura, cuando pasó todo, pidieron al Colegio de Ingenieros que haga una evaluación de esta estructura y que señale cuál era la causa. ¿Por qué? Porque algunas personas decían que los infiltrados eran infiltrados del gobierno de Fujimori y las columnas de acero del banco habían sido amarradas con pequeños cartuchos de dinamita a fin de hacer que el concreto falle, ¿no? Entonces se nombró a un grupo del Colegio de Ingenieros para hacer esta visita. Dentro de este grupo pues se encontraban los más connotados estructuralistas que teníamos en ese momento. Estaba el ingeniero Blanco Blasco, que más adelante ustedes seguro van a utilizar sus publicaciones para estudiar, y hicieron todo un estudio de las fallas del concreto. En las columnas, estas habían reventado. Pero a pesar de, bueno, en ese momento, ahorita nuestros laboratorios son mucho más avanzados. En ese momento no teníamos tanto avance en laboratorios. Ellos determinaron que no se podía sustentar cuál había sido el motivo de que estas columnas hayan reventado. Porque decían que el calor, que la temperatura se había elevado a tal magnitud que el acero había buscado deformarse, soltarse, hacerse líquido, por así decirlo. Y en ese cambio de temperatura es que se ha soltado del acero y la columna ha reventado. También esto no desdecía que haya sido armado, ¿no? Con quizás poca cantidad de dinamita que haya hecho que la columna se separen los elementos, tanto del acero como del concreto. Entonces, nuestros aceros tienen que estar protegidos frente al fuego. Su respuesta al fuego no es la mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque alcanza la fluencia rápidamente. Si ustedes cogen una barra de acero y la ponen al fuego, en segundos, a escasamente 1 minuto, van a tener que soltar la barra porque ya se ha calentado, ya no se puede
coger. También es muy susceptible al pandeo, ¿no? Que es la deformación. Entre más largo y más esbeltos sean los miembros a compresión, como son nuestras columnas, mayor es el peligro de pandeo. Como se indicó previamente, el acero tiene una alta resistencia por unidad de peso, pero al utilizarse como columnas no resulta muy económico, ya que debe usarse bastante material para solo para hacer más rígidas las columnas contra el posible pandeo. Ahí tienen las imágenes de los aceros. Principales productos de acero, ¿no? Este es el que nosotros usamos. Barras para hormigón, barras para molienda, alambrón, planchas gruesas, rollos y planchas laminadas en frío, y finalmente tubos soldados por arco sumergido. Aplicación del acero. El uso intensivo que tiene y ha tenido el acero para la construcción de estructuras metálicas ha conocido grandes éxitos, como la Torre Eiffel, construida en París en 1889, que es hoy en día uno de los monumentos más visitados en el mundo. Este es un monumento netamente de acero, toda su estructura es de acero. Y pueden verla en París. Pero también grandes fracasos. El 7 de noviembre de 1940, el mundo asistió al colapso del puente Tacoma Narrows al entrar en resonancia con el viento. Miren cómo se partió por la resonancia con el viento. Miren ese diseño. ¿Qué habrá fallado? ¿Habrá fallado material? ¿Habrá fallado diseño? Miren, ni siquiera estaba cargado. Simplemente por la carga del viento. Alambres y cordones de acero. Los alambres y cordones de acero de alta resistencia son utilizados en construcción con el objetivo principal de incrementar la resistencia a tracción de las estructuras de hormigón y crear unos estados de tensión y de formación adecuada. Barras para hormigón. Su uso en la confección de armaduras de cualquier elemento de hormigón armado. Las corrugas o resaltantes permiten una alta adherencia al cemento o al hormigón. Entre sus aplicaciones tenemos columnas, vigas, losas, tanques de agua, viviendas, edificios, puentes, etc. Pregunta, ¿quién me explica por qué el acero para construcción tiene que tener corrugas? Para que pueda agarrar mejor el material, ingeniero, al momento de hacer el vaciado. Sí, como tu apellido. Príncipe Salazar. Príncipe Salazar. Para tener una mejor adherencia, ingeniera, con el concreto. Para tener mejor adherencia con el concreto. Apellido. Crespo Ponce, ingeniera. Crespo Ponce. Ingeniera, para el mayor trabajo monolítico que se puede dar entre estructura y acero. Claro, estamos ahí dentro de la adherencia. ¿Cuál es tu apellido? ¿Quién fue el último joven que comentó? Crisóstomo, ingeniera. Crisóstomo. Discúlpenme, chicos, yo tengo abierta la lámina en grande, entonces no puedo ver el Meet. Estoy en la máquina, en la lámina para poderles explicar. A ver, como sus compañeros lo han dicho, el acero tiene que ser corrugado, tiene que tener corruguitas para garantizar la adherencia entre el acero y el concreto. Si yo garantizo que el concreto se adhiera al acero, entonces voy a garantizar, como lo dicen sus compañeros, este comportamiento de forma monolítica para hablar de concreto estructural o concreto reforzado. Ya el acero pierde su condición de acero para hacer el refuerzo del concreto. Si este acero fuera liso, no llegaría a tener adherencia. Y en el momento de la vibración del sismo, en el momento que el sismo hace vibrar la estructura, el acero se separaría del concreto.
Tienen una imagen, la imagen clásica de la columna. Ahí está el acero corrugado, corrugas. Barras para molienda. Su uso como medio de molienda en la minería. Las barras para molienda de mineral poseen propiedades de elevada resistencia a la abrasión, es decir, dureza, elevada tenacidad y desgaste uniforme. El alambrón, fabricado de productos trefilados como alambres, clavos y mallas, electrodados para soldadura al arco y uso estructural. Las mallas electrosoldadas es una red metálica formada por una trama cuadrada de alambres soldados en sus intersecciones, que se utilizan como refuerzo temporal en los túneles, mientras dure su ejecución. Láminas en caliente se usa en la fabricación de tubos y perfiles para construcción estructural, cañería y tubos soldados para la conducción de fluidos, cilindros, etc. Este tipo de acero laminado en caliente lo encontramos diariamente en formas de acero, en forma de planchas de acero con superficies estriadas tipo lágrima en uno de sus lados. Su superficie antideslizante hace a esta plancha ideal para los pisos de las escaleras, vehículos, etc. Ya saben, las franjas de seguridad que ponemos en las escaleras también son de acero. Las láminas en frío. Este material es usado en muebles metálicos, cocinas, refrigeradoras, tubos, partes externas de vehículos y en general donde se requiera un buen acabado superficial. Recomendaciones. Identificación. Las barras son identificadas por marca de laminación en alto relieve que indica al fabricante al diámetro y el grado del acero. Acá está el fabricante, el símbolo de quién nos fabricó el acero, el diámetro del acero, media pulgada. Los aceros siempre están en pulgadas. Y el grado en el que el acero ha sido trabajado. Entonces, este grado, ¿de dónde sale? De la norma ASTM A615, grado 60, de la norma ITINTEC 341-031, grado ARN 420-91. Son barras rectas de acero cuyos resaltantes, ¿qué es una barra de acero estructural? Son barras rectas de acero cuyos resaltantes permiten una alta adherencia en el concreto. Esto ya lo habíamos visto nosotros con la buena intervención de sus compañeros, ¿no? Cumplen con la norma ASTM A615 antisísmica de grado 60, la norma NTP 341-031-2008, la especificación normalizada para barros de acero con resaltantes y lisas para hormigón y concreto o concreto armado. Ustedes saben que el término hormigón es un término usado en México para el concreto, ¿no? La nomenclatura mexicana le llama hormigón al concreto. En cambio, cuando ustedes escuchen a un profesional peruano, lean un libro antiguo sobre todo, que hable de hormigón, está hablando del agregado grueso, o del agregado mixto que mezcla gruesos y finos que se extraía directamente del río. Para nosotros los peruanos eso es hormigón. Pero si revisan bibliografía mexicana, por ejemplo, sí van a encontrar que el hormigón es el concreto. En el sector de la construcción, como refuerzo de concreto estructural, con diseño sismo resistente. Vamos a hablar sobre el acero ya como acero de refuerzo. Ya, muy bien. Entonces ahora ya entramos a la parte ya, como así decir, neural de nuestra clase, ¿no? ¿Qué es el acero de refuerzo? ¿Cuál es su uso? El acero, vamos a hacer, algunas de las partes repiten de la parte anterior que vimos, ¿no? ¿Qué es el acero de refuerzo ya propiamente para la construcción? Las barras de acero deben ser corrugadas, se permitirán barras lisas en espirales como tendones de press forzado. Este término press forzado o post-tensado
son consideraciones que va a tener el concreto. Sin embargo, al que se le aplica las fuerzas es al acero. Les voy a explicar de manera sucinta, chiquitita, ya ustedes van a poder averiguar y van a poder señalar este tipo de concretos especiales. ¿Qué es un acero preesforzado? En una estructura se colocan los aceros internos a la estructura. Por ejemplo, la viga cajón que tenemos en el puente, perdón chicos, la viga cajón que tenemos en el puente Señor de Burgos, si ustedes pasan por debajo del puente Señor de Burgos, se van a dar cuenta que ahí hay una viga tipo cajón, es decir, vacía, solamente con sus paredes esbeltas, ¿no? Laminares, que cruzan todo el puente longitudinalmente. Esta viga de tipo cajón es de concreto preesforzado. ¿Cómo se prepara este concreto preesforzado? Cuando hablamos de pre, significa que al acero, o que el acero corrugado se preesfuerza, se jala, se estira. Esto es un proceso de diseño, ¿no? El diseño nos va a indicar cuánto debemos preesforzar, cuánto debemos jalar. El acero tiene esa condición, puede estirarse en pequeña, pero puede estirarse. Posterior a haber estirado las barras, se vacía el concreto. Conforme empiece el endurecimiento del concreto y empieza a alcanzar la fragua, se suelta estas grúas hidráulicas que han jalado el acero. Al volver el acero, porque es lo innato en cualquier material, el tratar de recuperar su tamaño, su condición primigenia, le inserta fuerzas de resistencia contrarias al concreto, lo que hace que se alcancen concretos de grandes resistencias. Ahora, también hablamos del concreto posttensado. ¿En qué consiste el concreto posttensado? En el proceso inverso, ¿no? Yo tengo mi barra de acero, vacío mi concreto y cuando he empezado a fraguar, jalo el acero. Y también le da estas fuerzas contrarias. Cuando hagamos la clase de concreto, les voy a dejar un pequeño trabajito de concretos especiales. Dentro de estos van a poder ustedes hablar, exponer sobre los aceros, sobre los concretos pre y post tensado. Se permitirán mallas electrosoldados fabricadas con alambre liso corrugado. En preesforzado hablamos de alambres o torrones, ¿no? Son como sogas, pero hechas de acero. Se permite soldar el acero de refuerzo siempre que cumplamos la norma ABWDS de 114. ¿Qué tipos de acero usamos como refuerzo? Dense cuenta que ya de toda esta diapositiva solo estamos hablando de acero de refuerzo, ¿no? De ningún otro tipo de acero. ¿Cómo se usa el acero de refuerzo? Se puede usar en barras corrugadas, en barras lisas como tendones para el concreto preesforzado, en acero de refuerzo galvanizado y recubierto con epóxico, mallas electrosoldadas, en preesforzado como alambres y torrones, mallas electrosoldadas y se permite el uso de perfiles y tubos de acero. ¿Qué tipos de acero de refuerzo tenemos? Tenemos las barras corrugadas, las barras lisas, las mallas electrosoldadas, que ustedes ya vieron en fotografías, alambres para preesforzado que son lisos, pero que se entretejen haciéndose ya con corrugas, cables trenzados para preesforzado y barras de preesforzado. ¿Qué características geométricas y peso tienen las varillas de acero que usamos? Nosotros, cuando compramos, cuando buscamos acero, la denominación del acero está en diámetro, ¿no? Cuando vamos a la ferretería pedimos, dame acero de media, acero de 1 pulgada, acero de 1/3/8, acero de 1/4 de pulgada. También va a tener una denominación DLI, que es la barra número 2, barra número 3, barra 4, barra 8, y así sucesivamente.
Este es el área nominal del acero. ¿Por qué es tan importante esta área nominal del acero? Cuando ustedes lleven su curso de concreto 1 y concreto 2, se van a dar cuenta que en nosotros cuando diseñamos la cantidad de acero que vamos a colocar, colocamos, nuestro diseño nos ordena área. ¿Cuánto acero necesito yo para la columna? 23 centímetros, 10 centímetros. Si necesito 0.5 o 5 centímetros. Si necesito 5 centímetros cuadrados, podría usar 5 barras de 12 milímetros. Entonces, ¿por qué 5? Porque yo necesito armar columna, ¿no? Entonces, mínimo tengo que buscar 4 barras nominales para poder armar mis estribos. Su perímetro, su peso nominal, y este es el porcentaje que se va a desperdiciar de acero en su colocación. A mayor tamaño de acero, mayor porcentaje de desperdicio. ¿Cómo se debe almacenar el fierro de la construcción? El acero se almacenará en lugares secos, limpios y aislados de la humedad del suelo. ¿Por qué el acero tiene que estar aislado de la humedad del suelo? Porque podría ser sujeto a corroerse, a oxidarse. Y ahora vamos a hablar de esto. A ver. Primero voy a pedirle a alguien como intervención que me señale qué es en sí la corrosión. La primera condición es que se pone anaranjado, ¿no? El acero empieza a tomar un tono anaranjado. Le sale una capa como si fuera de un hongo naranja. Pero lo que más preocupa en esto es que empieza a perder resistencia. ¿Por qué? Porque empieza a perder área. ¿Podremos usar acero que se haya corroído en la construcción? ¿Y cuándo lo podríamos usar? Y voy a contarles una experiencia. El año 2010, 2011, ustedes saben que León estaba en la profesional. Y el estadio de Huánuco, si bien se llama Heraclio Tapia León, no es el estadio del club. El estadio es de la Municipalidad Provincial de Huánuco, es un bien público. Entonces, ustedes saben que en esa época, o les cuento, que en esa época el alcalde era el señor Jesús Giles y el presidente regional, el doctor Lucho Picón. Entonces, ellos habían iniciado el gobierno como un gobierno consolidado, venían ambos del mismo partido. Sin embargo, ustedes saben, entre idas y venidas políticas, tienen un distanciamiento. Para esto, el señor Picón era el presidente del Club León de Huánuco. Entonces, el señor Giles, a manera de represalia, empieza a decir, ya no te voy a dar el estadio para jugar, el estadio tiene que entrar en mantenimiento, la cancha está desgastada, pese a que por el León de Huánuco, ese estadio ha sido intervenido en 4 veces. Ese estadio le ha costado a Huánuco más de 20 millones de soles. Entonces, el señor Picón dice, no te voy a estar rogando por tu estadio, entonces voy a construir mi complejo. Y el 15 de agosto pone una primera piedra, sin darse cuenta que él tenía mandato solo hasta diciembre y se cambiaba de gobernador regional. Se da la buena pro, se pone la primera piedra, inician la construcción y se ponen los aceros de la tribuna principal. Sin embargo, en ese momento se paraliza la obra. ¿Por qué? Porque se dan con la ingrata sorpresa de que la medida de la cancha no era la oficial y se tenía que estirar mucho más
y se tenía que hacer cambios sustanciales al expediente técnico. Ustedes saben que esos cambios, o van a aprender si llevan construcción 2, que esos cambios son cambios que necesitan tiempo de reformulación. Entonces, se suspendió la obra. Se suspendió la obra por casi un año. Sí, ahorita felizmente está entregada, pero en ese momento se suspendió hace un año. Si ustedes hacen memoria de hace 5 minutos, yo dije que se habían colocado todos los aceros de la tribuna. Entonces, como el contratista salió de la obra, la dejó como pseudo abandonada, los aceros estuvieron descubiertos. Y efectivamente, ustedes saben que Huánuco es una ciudad de clima muy variable, calor, frío, lluvia, viento. Los aceros empezaron a corroerse en gran cantidad. Entonces, entraron a un proceso de conciliaciones entre el gobierno regional y el contratista para que concluya la obra. Y quedaron en que ya podía darse pase a que se concluya la obra. Sin embargo, al reiniciar la obra, se dieron con la ingrata sorpresa de que estos aceros estaban corroídos. ¿Cuánto se había gastado en este acero? Solo en material se hablaba de 300.000 soles y en mano de obra otros 300.000 para la habilitación de ese acero. Entonces, en esa habilitación, se había gastado ya toda la partida. Es decir, el contratista había perdido si el supervisor le ordenaba retirar los aceros de la obra, los aceros corroídos. Si el contratista retiraba esos aceros, él iba a perder 600.000 soles, chicos. Entonces, era muy complicado para el contratista y también él podría iniciarle un arbitraje a la entidad por los problemas que habían tenido. Entonces, se empezó a buscar cuál era la solución más adecuada para esto. Entonces, se determinó que se haga un estudio, Vino el laboratorio de la Católica, que es uno de los laboratorios más serios que tenemos a nivel nacional. ¿Recuerdan que hace un momento, cuando veíamos las barras, yo les dije que en el diseño del concreto estructural nos manda un área total y nosotros los dividimos en número de aceros sumados sus áreas? ¿Recuerdan? Sí, ingeniera. Ya. Entonces, ¿qué dijo la Católica? Esos aceros hay que determinar cuánto de porcentaje del área va a perder el acero cuando se limpie. Ahora les voy a decir, nuestra norma es muy conservadora en cuanto al diseño de acero. Casi diseñamos 15% más de acero del que necesitamos. Entonces, eso salvó de que la Católica sustente de que se podían usar esos aceros corroídos siempre y cuando se limpien en su totalidad, totalmente limpios, y del estudio que realizaron de cuánto se había corroído, pudieron determinar que efectivamente sí, que limpiándose esos aceros, estos podían ser reutilizados. O sea, se podían utilizar. Pero que había que tener en consideración de que estos iban a perder quizás en algunos casos toda la corruga y había que buscar medios de adherencia con el concreto. Si yo les digo, ¿podemos usar acero corroído en la construcción? Ustedes contestarán, sí, siempre y cuando este acero haya sido limpiado y mantengan las áreas efectivas de diseño. ¿Han tomado nota todos? Diremos que sí. A ver, sí. Si yo les preguntara, ¿se puede usar acero corroído en la construcción? Ustedes responderán, sí, siempre y cuando este acero haya sido limpiado y se mantengan las áreas efectivas de diseño. También habría la respuesta inversa. Podrían decirme no,
si es que el acero se mantiene sucio y las áreas de diseño no se puedan mantener. Otra respuesta podría decir no, si es que a pesar de haber sido limpiado, no se mantienen las áreas de diseño. Tienen esas tres variantes. Yo puedo variar el tono de la pregunta y ustedes tienen que ajustar su respuesta. Miren, por ejemplo, supongan, ¿no? A ver, volvamos a nuestra lámina. Vamos acá a esta tablita. Supongan que a usted nos da que en una columna nosotros necesitamos 22 centímetros de acero. Si yo pongo 5 aceros de 1 pulgada, voy a hacer 20.40, ¿no? ¿Sí? 4 aceros de 1 pulgada. Sumatoria de áreas, 20.40. Entonces me va a faltar todavía. Entonces podría poner 4 de 1 pulgada más una de 5 octavos. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? ¿Están bien todos? ¿Me están siguiendo? Si yo pongo... Ingeniero, ¿puedo repetir, por favor? Sí. Cuando ustedes... Esto ya tómenlo ustedes como una introducción al concreto armado. Cuando nosotros calculamos cuánta área de acero vamos a poner en nuestras columnas, calculamos áreas y nos bota un área total de acero. Entonces, si mi área total de acero me dice 22 pulgadas, y yo tengo que con estas varillas, a ver, perdón. Acá tengo las áreas nominales de las varillas, ¿ve? Con esta sumatoria, que tenga mínimo 4, yo tengo que conseguir 22. Entonces, la combinación que a mí me resulta más conveniente, más económica, yo voy a decir que usaré 4 de 1 pulgada. Entonces, 4 por 1 pulgada, que sería 20.40. ¿Sí? 20.40. Pero yo dije que ¿cuánto necesitaba? 22. ¿Cuánto me falta? 1.6. ¿Tengo algún acero de 1.60? No tengo, ¿no? ¿Cuál es mi acero más cercano? Mi acero de 5 octavos. Entonces le sumaré a este un acero de 5 octavos, que sería 2 pulgadas más. Entonces, ¿cuánto sumaría? 22.40. ¿Cuánto acero me está sobrando? 0.40 centímetros. Entonces, yo podría decir que puedo darme el lujo de perder ese acero. ¿En qué momento lo voy a perder? En el momento de limpiarlo de la corrosión. ¿Entendieron? Por si acaso este no va a ser un criterio evaluativo de cálculo, ¿ah? No se confunda. Esto es solo para que ustedes sepan de dónde yo voy a sacar área para poder limpiar todo ese borde del acero. ¿Me entendieron? Sí, ingeniero. Ya. Ingeniero. Chicos, no vamos a poder terminar lo de acero. Vamos a dejar la clase hasta aquí.